Hola, este es un comentario al 11.º capítulo de Alicia en el País de las Maravillas. Este capítulo se llama ¿Quién robó las tartas? Nos encontramos en un juicio, como había acabado el último capítulo que había comentado. En este momento se encuentra el rey y la reina de corazones rojos en sus tronos. También están unas criaturas, y se dice que son criaturas porque en realidad son animalitos del bosque. Está la baraja completa, está la sota y un soldado al lado de la sota, ya que él es el que va a ser encargado, bueno, él es el que va a ser sometido a juicio, de hecho. En ese momento también está presente el conejo blanco que tiene un rollo y una trompeta. Él es el que va a dictar el paso de una de las secuencias que tiene que seguir este proceso de juicio. También se encuentran presentes unas tartas y Alicia piensa que ojalá se termine rápido el juicio para que puedan repartir tremendo banquete. Pero en realidad ella misma piensa que no hay tanta posibilidad de que ocurra eso. Comienza a mirar alrededor simplemente para perder el tiempo y en ese momento comienza a darse cuenta de los integrantes de lo que configura una corte. Comienza a sacar su conocimiento a flote acerca de todo lo que sabe de la Corte de la Justicia y comienza a identificar a cada uno de los elementos. Dice que el juez está trabajando como el rey. También en ese momento se nos describe cómo es la posición del rey, o bueno, cómo está dispuesta la corona encima de la peluca del rey. Dice que es algo incómodo para Alicia. También se nos dice que las criaturas que fueron mencionadas antes van a fungir como jurados. Y aquí, de hecho, en inglés se utilizan la palabra jurors and jurymen. Alicia se siente un poco, por así decirlo, orgullosa de sí mismo por conocer la palabra juryman, ya que considera que no muchos niños de su edad conocen esta palabra. Pero en realidad la palabra jurors es un poco más específica y más precisa para designar a los jurados en esta ocasión, ya que juryman hace referencia a que son hombres de jurado, pero en este caso las criaturas van a ser animales, entonces no son hombres. Yours es un poco más preciso. Esto me hizo pensar en la idea del lenguaje inclusivo, ya que consultando acerca de estas dos palabras, encontré que en un blog que ahora en inglés se utiliza más la palabra yours, ya que hace de notar de que no solamente los hombres pueden fungir el papel del jurado, sino que mujeres también pueden ir a fungir ese mismo papel. Esta idea del lenguaje inclusivo me dio la relación de que, bueno, se me hizo pensar que en realidad, o sea, la palabra juryman hace referencia a un pasado inglés en donde solamente los hombres podían fungir como jurados. Y ahora en que la realidad material es diferente, en donde las mujeres pueden acceder a ese mismo puesto, la palabra jury es un poco más específica. La idea del lenguaje inclusivo creo que va acerca de eso, de ser un poco más específico y más preciso acerca de cómo nos referimos a las personas que están fungiendo el papel en ese momento. Por eso toda esta pelea de que no solamente son presidentes, sino presidentas, a pesar de que muchos quieran decir que el ente ya refiere al plural y bueno, al femenino y al masculino, pero en realidad lo que los defensores del lenguaje inclusivo lo que quieren hacer es denotar que literalmente una mujer está en ese cargo y ya no un hombre, a pesar de que por así decirlo se puedan cometer faltas al lenguaje. Esto de aquí es muchísimo más preciso que seguir utilizando las palabras anticuadas que nosotros utilizábamos en siglos anteriores que denotaban esas condiciones que eran precisas de ese siglo o ese tiempo. Ahora nosotros hemos cambiado y el lenguaje ha de cambiar con nosotros. Simplemente eso. No quería entrar en ese debate, pero esa es mi posición. Aunque no sé quién vaya a escuchar esto, pero bueno. En ese momento se dice que los 12 jurados están escribiendo cosas en las pizarras. Alicia se pone a interrogar de qué podrían estar escribiendo, ya que aún no ha comenzado el juicio. A lo que el grifo le responde de que están anotando sus nombres, ya que es posible que se les olvide. Alicia dice que esas son cosas estúpidas y lo dice en voz alta, tanto que literalmente fue escuchado en la corte y el conejo grita silencio en la corte. Y el rey trata de voltear a ver quién ha dicho estas frases. Lo dijo tan alto que literalmente los jurados ahora están escribiendo cosas estúpidas en sus pizarras, pero algunos ni siquiera saben escribir la palabra estúpidos, entonces le están pidiendo ayuda al compañero de al lado. Y Alicia dice que se genera un tremendo lío antes de que el juicio termine. Como están anotando, también hay un jurado que tiene una tiza que hace que suene al momento que se escribe. Justo este jurado es Bill, el lagarto, que había sido mencionado en unos capítulos anteriores. Como a Alicia le molesta tanto esto, se coloca atrás de Bill y en el momento adecuado logra quitarle la tiza. Y ahora Bill simplemente tiene que anotar con el dedo. Y ahora solamente está aparentando el papel de jurado, ya que simplemente no puede acordarse. Y suponiendo que son animales, no sé si puedan acordarse de este tipo de cosas después sucedido un tiempo.
Aquí se dice en este momento la acusación y se presenta en forma de en forma de poema. Y se dice que la acusación es el robo de unas tartas y que el culpable es la sota. Una vez dictada la acusación, el rey dice digan el veredicto, a lo que el conejo blanco dice que no, que aún no es tiempo. Esto me hace pensar de que literalmente no había otro personaje que tuviera que cumplir este papel de el encargado de ir paso a paso en los procesos de un juicio, más que el conejo blanco, ya que él es el único encargado del tiempo, y el tiempo es encargado del ritmo, y el ritmo es encargado de los pasos que tiene que seguirse acerca de un proceso. Entonces, no sé si lo hizo a propósito, pero se me hace una buena elección para un personaje que tiene que seguir los pasos de un juicio. En este momento pasa el primer testigo, que es el sombrerero. Entra, como es un sombrero un poco loco, y entra con un pan de mantequilla y el té. Se disculpa por llegar así sin haber terminado el té, a lo que el rey responde que cuando empezó. Y aquí tiene una discusión entre la liebre de marzo, el lirón y el sombrerero, ya que los dos le acompañaron al sombrerero a la corte. El sombrerero dice que comenzó el 14, la liebre dice que comenzó el 15 y el lirón dice que comenzó el 16. No se ponen de acuerdo de cuándo comenzaron, pero las tres cifras son anotadas en las pizarrones de los jurados. Y el jurado ha reducido estas cifras, después de sumarlas, han reducido a unos chelines y a unos peniques. La verdad no entiendo muy bien esto, capaz literalmente es una broma sin sentido de Lewis Carroll, pero también se podría interpretar que esto es, por así decirlo, una multa que va a tener el sombrerero loco por llegar de esa forma a un juicio. El rey le dice que se quite su sombrero, a lo que el sombrero responde de que no es mío. Y, o sea, haciendo referencia del tú, o sea, de pertenencia del tú. El sombrerero responde de que no es mío. Entonces el juez lo interpreta como si fuera sido robado, a lo que el sombrerero responde que no, que él es un sombrerero y todos los sombrereros no son suyos y solamente o los hace para venderlos. La reina en ese momento comienza a observar al sombrerero y como que lo recuerda, pero no sabe muy bien de dónde, a lo que el sombrerero lo comienza a poner demasiado nervioso, tanto que literalmente en vez de morder el pan, mordisquea la taza de té. En ese momento también Alicia empieza a crecer y como el lirón está al lado de ella, le dice que deje de crecer tanto. El lirón le dice literalmente que ella no tiene derecho de crecer aquí. Y Alicia responde que esas son tonterías, que el lirón también crece, pero el lirón responde que él al menos crece a un ritmo razonable. En ese momento se continúa la conversación entre el rey y el sombrerero. Y aquí ocurre una serie de conversaciones, pero simplemente voy a decir que el sombrerero dice que la temblarina que tiene, porque ha comenzado a ponerse tan nervioso que literalmente está temblando todo el tiempo, y el rey le pregunta acerca de eso, dice que ha comenzado con el té. A lo que el rey interpreta que la palabra temblor, o sea, o temblorina, comienza con la T. Entonces el rey piensa que el sombrerero lo está tomando por un tonto y el rey dice, ¿acaso crees que no conozco las reglas de la ortografía? Se tiene que decir que la temblorina comienza con la T, no con el T. Esto es una broma y el chiste en inglés la verdad es bastante similar. Este sí creo que es un chiste bastante bien traducido. Entonces como que no voy a comentarlo en inglés porque literal casi es el mismo chiste. En eso, el sombrerero está demasiado nervioso a lo que básicamente él dice que es un pobre hombre, como que tratando de causar piedad en el rey, y el rey responde, no eres un pobre hombre, eres un pobre orador, haciendo como que un chiste, por así decirlo. Ahí, en ese momento, algunos curados comienzan a gritar y a victoriar de alguna forma, no sé por qué, simplemente lo hacen, y son reprimidos. Aquí Lewis Carroll hace énfasis, literalmente pone un paréntesis para explicar lo que significa la palabra reprimir. Y se dice que literalmente se les coge a los jurados, que en este caso eran unos conejillos de India, se les pone en una bolsa, se amarra la bolsa y se sienta encima de ellos. Y que eso es reprimir los jurados o los victoriados. Reprimir a los jurados y las victorias que están haciendo los jurados. Alicia se pone feliz de al fin haberlo visto, ya que siempre ha escuchado ella en las noticias que suelen ocurrir esto en los juicios, pero nunca había entendido qué significa esta palabra. Pero en realidad esto es otra broma, ya que esto no ocurre en la vida real. El sombrerero ya ha dejado de su testimonio completo y el rey le dice que puede bajar del estrado. Aquí se utilizan una expresión en inglés que es, ya ni siquiera me acuerdo, stay down, algo así, que literalmente significa bajar, pero no bajar del estrado, o sea, simplemente bajar, porque es la expresión en inglés. Y el sombrerero responde que ya no puede bajar más, que literalmente ya está en el suelo. Entonces el rey le dice que entonces se siente. A lo que el sombrero responde que en realidad él preferiría terminar de tomar el té.
Esto lo utiliza como excusa para huir, entonces simplemente tiene miedo de que la reina se acuerde de quién es él y simplemente huye sin siquiera como darse los zapatos. En ese momento la reina le dice que le corten la cabeza, que cuando acabe de salir del juicio le corten la cabeza, pero el sombrerero ya está muy lejos, tanto que el guardia ni siquiera lo alcanza. Llega el segundo testimonio o la segunda persona que va a testimoniar y es la cocinera de la duquesa. Se le pregunta de qué están hechas las tartas y dice que su mayoría son pimientas. En este momento el rey regresa a ver al conejo como que, por así decirlo, diciendo qué tiene que hacer ahora. Y el conejo le responde que tiene que seguir haciendo testimonios a la cocinera de la duquesa. A lo que el sombrerero, perdón, a lo que el rey responde como que con mala gana, simplemente siguiendo las órdenes del conejo. Y esto me puso a pensar que literalmente esto es como si estuviera siguiendo un guión, o sea, como que si el juicio ya fuera, por así decirlo, un guión escrito o un cronograma que simplemente tienen que ir cumpliendo como que checks de cosas que tienen que hacer. Eh, por así decirlo, esto de aquí también se puede interpretar como una comedia o una sátira esto de la corte inglesa, en donde simplemente se seguían los protocolos, pero de una vez ya se sabía que se iba a hacer con el culpable. Por eso existe esta broma de que una vez hecha la acusación, el rey dice que ya se dicta el veredicto, pero ni siquiera se han seguido los otros pasos, o sea, como que saltando de una vez el resultado. Y el conejo simplemente dice que no, que se tienen que seguir cada uno de los pasos. Esto también me hizo pensar de que incluso las personas más poderosas en una monarquía, que son la reina, están supeditados todos sus poderes a cumplir cada una de las funciones y cada uno de los mitos y ritos en una sociedad. Es decir, ellos cuando están en un caso, como por ejemplo en este juicio, simplemente están supeditados y sometidos a las reglas del juicio, a las reglas de los modales y a las reglas de los ritos de los juicios. Ellos no pueden hacer lo que sea, tienen que seguir un protocolo, unas ciertas reglas, tienen que seguir un cierto cronograma acerca de todos estos procesos que están ocurriendo dentro de esta sociedad. Entonces, a la final, incluso las personas más poderosas de una monarquía o de una sociedad están supeditadas a los mitos y a los ritos de esa sociedad. Pasando con la historia, en ese momento ocurre una serie de cosas media raras, ya que después de que la cocinera responde de que las tortas están hechas en su mayoría de pimienta, el lirón grita melaza. Y aquí ocurre unas revueltas en donde la reina le dice de todo al pobre lirón, en donde dice que lo maten, que lo boten, que literalmente le corten la cabeza, y en toda esta revuelta simplemente la cocinera ha desaparecido. El rey dice que no importa, o sea, le cachan, eso es lo que estoy diciendo, o sea, un testimonio o una persona que va a hacer su testimonio desaparece y al rey no le importa porque él considera que simplemente esto es un performance, esto es simplemente una presentación para que el pueblo lo vea, que él ya sabe lo que va a ocurrir de antemano, pero simplemente tienen que llevarse esos protocolos a cabo. Dice el rey que no importa, que en realidad solamente ya tiene que seguir el siguiente testimonio, bueno, la siguiente persona que va a hacer el testimonio. A lo que en este momento el rey se dirige a la reina diciendo que él está muy cansado, que ella por favor se encargue de hacer el testimonio de la siguiente persona que va a dar su testimonio. Y Alicia se pregunta quién va a ser esta persona. A lo que ella se sorprende al escuchar su nombre, al enterarse de que ella va a ser la tercera persona que dé testimonio. Y así acaba este décimo capítulo, no, perdón, este onceavo capítulo, y el siguiente capítulo ya es el último. Vamos a ver qué pasa.